Dios le bendiga a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En este día, este video va a ser un poquito diferente. Quiero contarles una pequeña experiencia que yo tuve y espero que después de lo que les voy a contar puede ayudar a alguien que está pasando por la misma situación y que yo puedo ser de ayuda para ellos y que el Señor puede trabajar en ellos como lo hizo conmigo. Es bien difícil para mí poner esto en las redes sociales, pero sentí de parte de Dios que era necesario porque yo sé que hay muchos creyentes que pasan por esto en algún momento de sus vidas y pues yo quiero compartir mi experiencia. Yo siempre crecí en un hogar cristiano. Yo nací en un hogar evangélico y pues yo desde que soy pequeña yo siempre fui creyente y yo siempre iba a la iglesia. Yo creía en Dios con todo mi corazón y yo tuve mi primer encuentro con el Señor cuando tenía aproximadamente 11 o 12 años. Y desde ese momento yo decidí entregar a mi vida a Jesús por completo y vivir para Él. Y pasaban los años y yo siempre intentaba vivir conforme a su palabra. Yo siempre intentaba ser la diferencia a los demás en donde quiera que vaya. Aunque muchos me dijeran que yo era súper aburrida o que yo era bien rara porque yo creía en Dios o porque yo leía mi Biblia en público. Y pues yo viví eso por mucho tiempo, pero un día, hace unas semanas atrás, yo comencé a sentirme bien sola y me sentía bien triste y bien... No sé cómo explicarles la verdad, porque era un sentimiento tan horrible, es tan inexplicable. Yo me ponía triste por nada, me amargaba por nada, me sentía sola, me sentía perdida y pues yo me puse a pensar mucho en lo que me estaba pasando y yo decía, pero ni siquiera tengo un problema, todo me iba bien, yo estaba, todo, no tenía problemas familiares, no tenía problema económico, no tenía problemas en mi trabajo, todo me iba súper bien, o por lo menos eso es lo que pensé yo. Y luego, en estos últimos días, yo estaba en mis redes sociales y yo me topé con dos videos que son cristianos. Y pues a mí me gusta seguir muchas páginas cristianas que son versos bíblicos diarios o, o cartas de inspiración cristianas y cosas así. Y bueno, me topé con dos videos y en la primera eran dos hombres que estaban platicando y
uno le dice al otro, ¿tú lees tu Biblia todos los días? No. Ok. ¿Tenés novia? Sí. Y le dice, ahora, si tú le escribes 66 cartas de amor y se las entregas a tu novia y ella ni siquiera abre una de esas cartas que tú les has escrito, ¿qué pensarías de ella? ¿Cómo te sentirías? Y él respondió, pues, me sentiría mal, me sentiría triste. Yo automáticamente voy a pensar que ella no me ama, que yo no le importo. Y pues de ahí el otro hombre le respondió, pues así es con Dios. Él escribió 66 cartas de amor en este libro, en la Biblia. Y muchas veces nosotros como creyentes, como cristianos, como seguidores de Jesús, o ser llamados seguidores de Jesús, pasamos días y semanas, meses, hasta años, podríamos decir, que ni siquiera abrimos la Biblia para poder llenarnos de Él, para poder enamorarnos más del Señor. Y cuando yo vi ese video, yo me puse bien triste porque comencé a reflexionar mucho. Y yo no leía mi Biblia todos los días porque yo pensaba que yo era una persona muy ocupada, y porque estaba tan ocupada nunca tuve tiempo de ni siquiera abrir mi Biblia. Y en el segundo video era un verso bíblico que me confrontó mucho, y cuando lo leí me quebranté y me puse de rodillas. Estaba a solas en mi cuarto. Me puse de rodillas y me quebranté, y quiero compartirlo con ustedes. Es un verso bíblico que todo el mundo lo conoce y se ha repetido muchas veces, que hasta puedo decir que se ha vuelto un cliché, en el sentido que tanto que lo repetimos que ya nuestra mente ya no lo toma como se debe, ya como que se volvió una costumbre. Pero algo que aprendí es que información es lo que el hombre te puede dar, pero revelación es cuando Dios te lo da, si Él quiere. Y cuando tú vuelves a leer algo en su palabra de otra forma, de otra perspectiva, te transforma por completo, así como lo hizo conmigo. Y quiero compartir este verso que me confrontó por completo. Y decía, y es en Apocalipsis capítulo 3, verso 16, que decía, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando yo volví a leer eso, me quebranté, porque nunca me había pensado que yo sería una persona así, que quizás sí, yo soy pecadora, todos somos pecadores, pero yo nunca pensé que me iba a apartar del Señor tan lentamente, a un punto donde yo no me daba cuenta que mi corazón estaba lejos de Dios. Y no es que yo andaba en drogas o que hacía cosas malas o yo robaba, nada de eso, ¿ok? Yo nunca he hecho nada de eso, pero sí sentí que a un momento dado de mi vida
reconocí que yo tenía otras prioridades en mi vida. Y a un momento dado se me había olvidado que todo lo que yo tenía era por la gracia de Dios. Era porque Dios me bendecía. Y cuando me di cuenta por qué me sentía tan vacía en mí, porque yo me sentía tan vacía, aunque yo sentí que lo tenía todo, pero yo sentía que había algo que me faltaba. Y es que también yo tenía por costumbre de estar a solas con el Espíritu Santo. Pero había un momento donde yo no tuve ese momento con Él. Me la pasé tan ocupada en otras cosas que ya no abría mi Biblia, ya no pasaba tiempo con Dios, ya no hablaba con el Espíritu Santo. Y eso era lo más horrible. Yo no tenía ganas ni siquiera de seguir otro día más. Pero luego cuando Dios es bueno, Dios es muy bueno, porque luego cuando me di cuenta de lo que era el problema, por qué me sentía tan triste, cuando me di cuenta de lo que pasaba conmigo, allí comencé a buscar más de Dios. Y yo comencé a leer mi Biblia todos los días como lo hacía antes. Y yo le oraba al Señor. Y dicen que en los mejores momentos para hablar con Dios es por la madrugada, y es cierto, porque nadie te interrumpa, nadie te puede decir nada. Es un momento tan bello que tienes como una cara a cara con el Espíritu Santo. Y yo le decía: Señor, perdóname porque te he dejado de un lado. Perdóname porque yo no te tenía como mi prioridad principal. Pero luego, cuando comencé a volver a leer mi Biblia, comencé a enamorarme nuevamente del Espíritu Santo, comencé a enamorarme más de Dios. Y yo sentía como Dios llenaba ese vacío en mi corazón, poco a poco. Y ahí yo dije: Señor, de verdad que esta vida no es nada sin ti. Esta vida no vale la pena vivir. Y me acordé de esta alabanza una alabanza que dice: que me falte todo menos tu presencia. Y así le dije al Señor: que me falte todo, Señor, menos tu presencia. Le dije: Señor, toma todo lo que hay en mí, te doy mi corazón nuevamente, te doy mi vida entera. Quiero vivir para ti. Tómalo todo. No me importa dártelo todo, con tal de que tú no me dejes sola. Porque sin tu presencia yo no puedo vivir.
este mundo no tiene nada que ofrecer. Una vida sin Cristo es como una vida sin aire. Yo había escuchado muchos testimonios de jóvenes que decían que se apartaban de Dios y todo, y yo siempre decía, no, yo nunca voy a hacer eso, ¿cómo se les puede ocurrir? Pero es que ahora entiendo que muchas veces, sin querer, uno se aleja poco a poco de Dios, y es tan peligroso cuando no te das cuenta. Cuando no te das cuenta que te alejas de Dios, eso es terrible. Es lo más terrible que puede pasar en la vida de un creyente, porque mi espíritu que conocía a Dios, que conoció a Dios, no puede vivir sin Él. Es imposible. Y si eres capaz de hacer eso, vivir sin el Espíritu Santo, es porque de verdad tu corazón está duro, no hay amor. Así que, joven, o cualquier persona que me esté escuchando, todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo para volver a los pies del Señor. Si tú te sientes que te has apartado de Él, o te sientes solo, vacío, te animo que vuelvas a los pies de Cristo. Aún estás a tiempo. No vaya a ser que cuando venga Jesús para su iglesia te quedes. Porque yo no sé de ti, pero yo no me quiero quedar. Yo me quiero ir con el Señor. Pero es tiempo de dejar de vivir como cristianos tibios. Es tiempo de dejar las cosas del mundo y poner a Dios como nuestra prioridad. Es tiempo de buscarlo más. Porque esto ya no es un juego. Ya no es un juego. Jesús te dice ahora, vuelve a mí, que todavía estás a tiempo. Y te animo que abras tu Biblia, comiences a leer. Y otra cosa que me he dado cuenta es que cuando volví nuevamente a leer mi Biblia a diaria, yo encontraba pasajes que están escritos aquí y yo decía, wow, esto es literal como que si estuviera leyendo una carta de amor de parte de Dios, porque yo en mi pasado yo siempre pensaba que la Biblia solo era historias del Antiguo Testamento y lo que Dios hacía en sus vidas, y luego el Nuevo Testamento solo era lo que iba a pasar en el futuro. Pero cuando te metes más con Dios, descubres un tesoro en este libro. Puedes descubrir tu tesoro y puedes ver el amor de Dios que Él nos dice en su palabra y cómo Él expresa su amor hacia nosotros. Es tan increíble que hasta yo me sorprendí. Y yo decía, wow, Señor, tu amor es tan grande. Así que
esa era mi pequeña experiencia. Ahora sí estoy, por la gracia y misericordia de Dios, estoy volviendo a los pies del Maestro y estoy leyendo mi Biblia todos los días como se debe. Y yo te animo a ti también que vuelvas a los pies de Jesús si te sientes que te has apartado a un momento dado, o si te has desanimado. Fija tu mirada en el Señor y vas a ver una diferencia en tu vida, un cambio completo, porque si tienes a Cristo, ¿qué más necesitas? Si Jesús está contigo, si el poderoso gigante está contigo, ¿quién contra ti? Así que hasta aquí mi parte. Que el Señor les bendiga mucho y hasta la próxima. Dios le bendiga.